Shalom. Voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Beahushai, Bahashem, Rahakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra del Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom, Gua, Aguar, hermanos y hermanas. Marcos 2, versículo 17. Al oír esto, Yahushai les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bien, y esto básicamente, para poder entrar en el tema, porque necesitamos salvación, man. Necesitamos ser curados, necesitamos salir de estas cárceles de carne, necesitamos salir de este infierno. Y para todo ello, necesitamos de Yahushai. Y mientras estemos aquí, no vamos a parar de sufrir. Como hay muchas organizaciones, ¿verdad?, que dicen que una vez tú te unas, vas a parar de sufrir, vas a parar de padecer, vas a dejar la tristeza a un lado y tu corazón estará alegre siempre. Pero verdaderamente eso es contrario a las escrituras, porque si tú estás ajeno a la tristeza, eso corresponde a comodidad. Y no podemos estar cómodos porque este no es nuestro lugar de descanso. Voy a traer esa escritura. Selah, que hermanos, tenía unas escrituras ya separadas, pero es el espíritu. Libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Entonces, al no ser este nuestro lugar de descanso, nuestro lugar donde vamos a obtener comodidad, ¿por qué vamos a ¿Por qué vamos a aceptar una oferta como la de parar de sufrir? Aunque suene loco y masoquista, ah, hay diferencias hasta en eso. Porque el simple va a decir, no, pero pues, ¿qué de bueno tiene sufrir? ¿Qué sé yo? Pero una cosa es sufrir por cosas del mundo y otra cosa es sufrir por Yahweh Ba'ashem Yahushai. ¿Qué te dice acá en esta versión? Arriba, fuera. Esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la habéis llenado de pecado y la habéis arruinado por completo. Y este lugar está jodido. Este lugar no tiene absolutamente nada rescatable. Estamos propensos a mucha iniquidad. Levántate y vete, porque este no es tu lugar de descanso, porque la corrupción trae destrucción, una destrucción dolorosa. Es decir, que mientras más comodidad, el impacto ha de sentirse más todavía. Sin embargo, si tú estás en este estado de estrés constante, que no digo que deseamos esto, pero es requerido, es necesario, porque estamos en un camino donde Yahweh Ba'ashem Yahushai nos ha otorgado saber esta verdad. El saber esta verdad, básicamente,
trae consigo su propio balance, y ese balance es padecimiento, super padecimiento. El punto siendo con esta escritura es que no estamos aquí para acomodarnos, para establecernos, sino más bien para estar atentos y desarrollarnos esperanzadamente en el retorno de Yahweh Ba'ashem Yahushai. En cambio, hay mucha de nuestra gente que se siente bien, ¿no? Ellos están sanos, ellos no desean que el Señor reine, ellos no desean que vuelva, ellos no necesitan más nada que lo que sus propias manos autosuficientes le puedan proveer, ¿verdad? Ni siquiera reconocen que sus manos han sido dadas por el Señor mismo, entonces ellos se consideran sanos, se consideran pulcros, los buenos. Pero del otro lado opuesto estamos los enfermos, los que necesitamos la cura verdadera, los que vemos este lugar corrompido, corrupto, los que estamos peleando para día a día para poder sobrevivir, ¿ok? Es por eso que acá Yahabushai mismo dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, poniéndolo en el tiempo antiguo, había mucho israelita, había mucho israelita que se creía salvo, justo, como hoy en día, que inclusive propios israelitas se creen salvos ya, que, 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 que ya nada los puede mover del lugar en donde se encuentran, lo cual es temeroso, porque nada nos vuelve fijos. La escritura misma te dice que tenemos que ser diligentes para hacer nuestro llamado seguro. Y esto es algo de día a día, porque día a día vienen pruebas, vienen golpes. ¿Ah? La gente en el mundo le dice, es la vida. ¿Mm? Nosotros en la verdad sabemos que es por Yahweh Ba'ashem Yahushai. Bien. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yahushua Mashiach. ¿Eh? Porque no hay un testimonio más alto que el de Yahushua el ungido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su testimonio es el espíritu de la profecía, y es mediante esa profecía, es mediante ese espíritu en que nosotros nos hemos levantado al oírlo de otro profeta. ¿Ok? Y es así como el Padre nos ha llamado. Es así como nos ha mantenido cuerdos después de tanta catástrofe y hecatombe que ha estado suscitando con estos últimos años, por ejemplo. Bien. Ahora dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque el tiempo que nosotros manejamos no es el mismo que maneja Yahweh Hashem Yahushai, como lo habló el hermano, los hermanos de Los Ángeles en el campo pasado, pienso, o antepasado, yo creo que el pasado, mencionaron que básicamente los 30 a 32 años que uno puede tener aquí son más que 10 minutos en el cielo. Todo esto varía. Por eso la escritura te dice, espéralo, que no tardará. He ahí que nosotros tenemos que tener paciencia, porque paciencia es algo que se reitera una y otra vez.
¿Debido a qué? Debido a que esta vida, si la llevamos de la manera correcta, vamos a padecer porque estamos en contra de toda una gran corriente y se siente eso. Pero sin despegar los ojos del consuelo de las escrituras. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, siendo que vamos a padecer, vamos a sufrir. No es que, ya, estoy en la verdad, no me va a pasar nada ahora, todo va a salir bien. Y te van a salir cosas, tendrás aciertos, agradecerás, pero aunque seas diligente, de todas formas vas a llegar a un punto en el que tendrás que romper techo para llegar al siguiente nivel, porque el Señor no te lo va a poner fácil. No es que solo subes escalones, es que vas a tener que romper techo para poner tu escalera y continuar subiendo. Y cada etapa es más pesada que la anterior. Mientras más nos acercamos al día del retorno de nuestro Señor Yahushua, más pesado se va a volver y lo sentimos. Por eso te dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque cada etapa proviene de un proceso, el proceso de afirmación, estar firmes en la correcta doctrina, el proceso de fortalecimiento, el saber esta verdad y ser inamovibles ante cualquier ola filosófica que se nos pueda cruzar, el establecernos, lo final, el ya haber guerreado, haber aguantado, haber perseverado hasta el final, habiendo muerto o manteniéndonos vivos, y que el Señor por su misericordia nos recoja, y así ser establecidos en el reino venidero, como vírgenes, como menciona Apocalipsis 14:4. Bien, pero todo esto es por un poco de tiempo. Padecer, sí, vamos a padecer, pero es por un poco de tiempo y tenemos que tenerlo claro. Y acá viene lo gracioso, porque todo el mundo dice seguir y amar al Mesías, ¿verdad? Lo llaman por varios nombres, pero ninguno entiende lo que verdaderamente es amar a Yahushua. Esto básicamente es lo que significa verdaderamente tener consideración del Señor, es decir, considerarlo en cada paso que tú das. Primera de Pedro 2:21, porque Yahuwah Hashem Yahushua os ha llamado a hacer el bien. Hasta ahí todo correcto. Aunque signifique sufrimiento, así como Mashayak sufrió por ustedes, Él es vuestro ejemplo, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Cuáles pasos? Los pasos de sufrimiento que Yahushua pasó. Entonces, ¿qué significa hacer el bien para el Señor, agradarlo? Seguir los pasos de su Hijo, seguir los pasos de Yahushua. Y al seguir los pasos de Yahushua vamos a sufrir, man. Porque Yahushua no pecó, como lo dice acá, él nunca pecó, ni jamás engañó a nadie. No tomó represalias cuando fue insultado, ni amenazó con vengarse cuando sufrió. Dejó su caso en manos de Abba Yahweh, que siempre juzga con justicia. Él nunca pecó, sin embargo, sufrió. ¿Ok? Y para los hermanos que lo puedan recibir, para los entendidos, Yahushua pagó, él en la carne, él no pecó, él cumplió a cabalidad la ley. Sin embargo, pagó los pecados, ¿ok?, de su vida pasada como rey Salomón, porque el rey Salomón
no, no recibió sentencia en aquel momento, ¿ok? Luego de haber desviado su corazón del Señor. Pero sin embargo, él sí padeció, ¿ok? Cuando vino como Yahushua. Pero todo esto era un plan del Señor, ¿ok? Todo esto tiene una razón de ser, pero eso es otro tema. El punto acá es que el amar al Señor corresponde a seguir sus mandamientos, que no son una carga. Acá te dice, porque Dios los ha llamado a hacer el bien. Y hacer el bien básicamente es volver a la senda antigua, el camino del bien. ¿Y quién es el camino del bien? Es Yahushua, quien es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ¿ok? Si tú verdaderamente dices hacer el bien, verdaderamente dices que amas a Dios y esto y lo otro, y te crees el super cristiano, ¿ok? Con todo y capa y mallas, eso importa tres carajos, porque lo que importa en este camino es que si sigues al Señor en sinceridad y humildad, vas a sufrir. Vas a sufrir así de simple. Y vamos a sufrir mientras esta vida continúe prolongándose. ¿Ok? Pero hay dos clases de sufrimiento. Puedes sufrir por alguna pendejada del mundo o sufrir siguiendo el ejemplo de los pasos de Yahushua. ¿Ok? O haces el bien o haces el mal. Eclesiastés capítulo 1, versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. ¿Mm? Déjeme sacarlo acá en esta, a ver qué tal. Porque en la mucha sabiduría humana hay mucho enojo, y el que aumenta la ciencia aumenta el dolor. Pesado, pesado. La puedo leer 1000 veces y las 1000 veces me daría la misma sensación, porque el dolor, el padecimiento, la angustia es un limitante en toda nuestra gente en este mundo. ¿Ok? Es un limitante, el dolor es un limitante. Y Yahuwah Hashem Yahushai lo hizo de esa manera para demostrar quiénes son los sinceros que, que, que cargan su cruz y dan su vida por él. ¿Ok? Porque no cualquiera va a sufrir, ¿ok? Como podría decir el mundo, yo no voy a sufrir por alguien que no veo. Yo no voy a sufrir por algo que no sé si sea seguro. Sin embargo, los elegidos por fe, que es un don, están en esta ruta, están en este camino, ¿ah? Aumentando ciencia, aumentando sabiduría, aunque eso eh, nos adhiera dolor, ¿ok? Porque es lo que nos diferencia del mundo verdaderamente. El mundo no te enseña a recibir golpes y a levantarte. El mundo te enseña a acoplarte, a ser un veleidoso, a estar en diferentes rutas para poder así disminuir la realidad y sus sensaciones. En pocas palabras, el mundo te enseña a engañarte a ti mismo. ¿Ah? Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de nuestra gente. Por eso es que siempre cuando hablan de algo religioso empiezan a citar escrituras, esto y lo otro, y lo hablan todo de pura emoción,
para engañarse a sí mismos y no ven la realidad en la que se encuentran, no tienen el Espíritu Santo, que es lo primordial, y eso solamente es un indicativo de que están siendo entregados por el mismo Señor a las manos del engaño. ¿Debido a qué? Debido a que huyen del dolor. Y al huir del dolor, huyes de la ciencia, huyes de la sabiduría. Al huir de la sabiduría, tú estás temiendo más que la realidad, que tarde o temprano te va a golpear, te duela, antes que temer a Yahweh Hashem Yahushua. Hechos 14 y 22. Afianzando y fortaleciendo las almas y los corazones de los discípulos, exhortándolos, amonestándolos y animándolos a permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes, firmeza. Lo que leímos acá. Cada padecimiento, cada tiempo en el que estamos rompiendo techo, levantándonos después de haber recibido golpe tras golpe tras golpe, pesadumbre tras pesadumbre, todo eso nos deja solamente al final, claro está, estar aún más afirmados en esto. Por eso te dice, permanecer firmes en la fe y diciéndoles que es a través de muchas dificultades y tribulaciones que debemos entrar en el reino de Dios. Y eso me recuerda al camino estrecho. Este es el camino estrecho, ¿no? Donde solamente va uno a la vez. Y te dice muy claro que es a través de muchas dificultades y tribulaciones que debemos entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios, para entrar tú, estamos hablando, figúrate una puerta, ¿ok? Esta es la puerta. Para entrar al reino de Dios, tienes que pasar por muchas dificultades. Y una vez que atravieses esa puerta, esto ya fue. Desaparecerá, es pasado, ya está. ¿Ok? Entonces, mientras tengamos esta vida, vamos a sufrir, quieran o no. Reitero, y lo voy a seguir mencionando lo que resta de lección. Lo importante es saber por qué y por quién vas a sufrir. En eso se resume todo. Bien. Y esta escritura en específico es una que totalmente destruye esa teoría del rapto, de que va el Señor va a levantar a todos los cristianos antes de que pase las tribulaciones, los problemas, el desastre. Eso es totalmente falso. Porque acá te está diciendo, por mucha dificultad vamos a entrar al reino y para tú entrar al reino, pues el Señor tiene que venir y si Él demora en venir, pues todo ese tiempo vas a sufrir. El Señor Yahushua dijo mismo que iban a pasar muchas cosas antes de su llegada. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, ningún paralelo aquella teoría. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Si te has decidido servir al Señor, que es a lo que mayormente se supone que cuentan, ¿verdad? En las iglesias, en las sinagogas, en los templos, la casa de oración, etcétera, ¿verdad? Se supone. Prepárate para la prueba. Prepárate para los problemas, a los equipos Rocket. Prepárate para la tribulación, para la pesadumbre.
para las sensaciones de mucho cortisol, para tener niveles bajos de serotonina en muchas ocasiones, hasta el punto en el que vas a sentir que es muy probable que pierdas la cabeza. Pero ¿sabes por qué no se va a perder la cabeza? ¿Sabes por qué vamos a mantenernos? Porque no estamos haciendo esto por cosas tontivanas, por cosas del mundo, sino por el Señor, por Yahweh Hashem Yahushai. Y es por eso que el Señor mantiene su espíritu, para que de ese modo no desviemos el enfoque. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Que esto, hermanos, es difícil. Empiezo todo esto hablándolo por mí mismo. Es muy difícil que cuando dificultades se asoman, no te pongas nervioso. No, no denotes, una sensación inquietante en ti mismo, una ansiedad que es difícil con la que puedas dormir hasta veces. Es difícil. Pero la instrucción está siendo dada, mejor dicho, no instrucción, la orden está siendo dada. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Esto es algo que tenemos que recordarlo siempre, porque estamos entrando en tiempos mucho más difíciles de los que fue ayer, y ahora es cuando, estamos en esta etapa donde tenemos que aplicar todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que se nos ha sido impartido, enseñado, todo aquello que sufriste, por lo cual todavía sigues vivo acá, es por Yahweh Hashem Yahushai. De lo contrario, estarías muerto. Estaríamos muertos, porque es lo que merecemos. Pero por pura misericordia estamos acá, vivos, de pie, respirando, con un techo y alimento. Por eso. Porque no lo merecemos verdaderamente. Pero esas pequeñas cosas, nos demuestran que el Señor está que nos respalda. Ahora solamente necesitamos hacer nuestra parte. Y nuestra parte, es estar afirmándonos, afianzándonos, y para al final ser establecidos en el reino de Yahweh Hashem Yahushai. En toda dificultad tenemos que mantener esto, recto corazón y ser decididos, porque si tú no eres decidido, eres un tibio, que va a estar ahí cambiando de opiniones todo el tiempo, como un veleidoso, que muda de sensaciones, muda de decisiones. Eso no es ser decidido. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Y sea como sea, lleguemos vivos al reino o tengamos que probar la muerte, sabemos que al final de nuestros días, Yahweh Hashem Yahushai es el Padre de los Espíritus, así que ya está. Si tenemos que morir por Él, vamos a morir por Él. Si van a tener que matarnos para evitar que hagamos este trabajo, pues bienvenido sea. Al final del día, todo lo que nos pase aquí solamente es algo. Voy a traerlo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque nuestra ligera y momentánea aflicción, nuevamente momentánea, el tiempo es sumamente distinto al que nosotros sentimos, el tiempo que nosotros manejamos es distinto al de Yahweh Hashem Yahushai.
Entonces te dice, porque nuestra ligera y momentánea aflicción, esta leve angustia de la hora pasajera, todo esto es pasajero, aquí, pero al desconocer aquello que no se puede ver y que solo tiene acceso a través de la fe, la mayoría del mundo pues tomó lo pasajero como si fuera algo. Disculpen, me voy a... Uh, pasajero, antónimo, imperecedero, ¿verdad? Imperecedero, duradero, perenne. Ahí está. Como en lugar de verlo pasajero, lo vieron como algo perenne, lo vieron como algo inmortal, man, esta vida. Cuando no lo es, porque es una vida, estamos en cuerpos mortales y eso literalmente significa muerte. Entonces no puede ser duradero, no puede ser eterno. Ah, la tibieza de nuestra gente ha llevado a que generación tras generación eh, se mantengan en este nivel nada más y no salgan de eso. Ah, rechacen el dolor que les puede hacer bien, como dice la escritura en Salmos 119 y 71, el sufrimiento me hizo bien porque me hizo observar tus enseñanzas, man. Entonces, uh, um, al rechazar el dolor, al rechazar el sufrimiento, pues, ¿dónde pusiste todas tus energías y tu enfoque todos los años que estuviste huyendo? Todos los años de cobardía, ¿dónde lo pusiste? Lo quemaste huyendo, lo quemaste en cobardía, man. Metiéndome en el bolso también yo, porque por mucho tiempo ha sido así, ¿ya? Hasta que Yahweh Hashem Yahushai decidió que había otro camino el cual tomar, y era este, ¿ah? Estar a su servicio, y ello pues te lleva ¿a qué? A sabiduría, y sabiduría a más dolor, pero ese dolor se consuela mediante el entendimiento de estas palabras. Dice, nos está preparando, produciendo y alcanzando cada vez más abundantemente un peso eterno de gloria, más allá de toda medida, superando excesivamente, esa palabra es excesivo, ¿ah? Todo lo que nos espera más allá, si seguimos las huellas de sufrimiento de Yahweh Hashem Bahushai, es algo que supera toda medida, es algo excesivo, fuera de nuestro alcance mental actualmente. Dice, excesivamente todas las comparaciones y todos los cálculos, una vasta y trascendente gloria y bienaventuranza que nunca cesará. ¿Por qué? Porque eso sí es lo eterno, aquello que no se puede ver, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no puedes ver. Esa es la fe. Y mediante la fe, que es la llave para poder ver aquello que es eterno, es ahí en donde existe el consuelo de todas las cosas que te puedan ocurrir en tu día a día. El consuelo de te botan de la chamba, el consuelo de tienes problemas en el trabajo, el consuelo de eh, eh, haber fallado con tu lengua, diciendo algo incorrecto en algún lugar, el consuelo uh, uh, de ver cómo esta sociedad todavía se enfrasca en prolongar más su inevitable caída, ¿ok? Que no nos lleguen noticias donde vemos destrucción. En verdad, nosotros nos alegramos cuando vemos catástrofes, plagas, porque son señales que Yahweh Hashem Yahushai nos muestra y entendemos que Él está visitando la tierra.
y que a su vez eso también significa que estamos llegando a ese punto, ok, donde retorne nuestro médico, quien es Yahushua, donde retorne aquel que nos va a sanar, nos va a salvar, para que cese esta maldad y lleguemos a ese mundo, a ese ayón eterno de bienaventuranza. ¿Okay? Mateo 10:38, acá lo dice un poco más extenso, el que nos da Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y me sigue, ahí está. Déjenme ordenar mis palabras. Cristiandad solamente sabe tocar panderetas, pedir plata y darte una sonrisa hipócrita, entre muchas otras cosas, pero ¿en qué momento te enseña a tomar tu cruz? Y no solamente tomar tu cruz, sino seguir a Yahushua. ¿En qué momento? ¿En qué momento te enseña de Yahushua tal cual como es? En ningún momento. ¿Ah? En ningún momento, man. Porque lo yacen muerto y resucitado y ya está, y ahora Él quiere lo mismo para nosotros. No, lo que el Señor quiere es que también sufras como Él sufrió. La Escritura te dice um, que lo voy a parafrasear solamente, el Señor mira con buenos ojos el sufrimiento de su elección, ¿ok? Selakia, si no lo he parafraseado bien. Entonces, si el Señor dispuso eso para su Hijo, ¿cuánto más no será para nosotros, ¿no? ¿Ok? Que es Yahweh mediante, somos coheredores de todo aquello que se le ha sido heredado desde el principio al unigénito y primogénito. ¿Ah? ¿Cuánto más? Por lo tanto, cargar tu cruz es básicamente un paso más, pero se acopla al seguir. ¿Y a quién tienes que seguir? Tienes que seguir al pastor, tienes que seguir a tu mujer, tienes que seguir tus pensamientos, tu corazón. No, tienes que seguir a Yahushua, man. Y él está en todo el rollo, en todo el volumen del libro. Se adhiere firmemente a mí. Oh, man. Conformándose enteramente a mi ejemplo al vivir y si es necesario, también al morir. Men, qué pesada es esta versión, man. Lo voy a volver a leer. Mateo 10:38. Y el que toma su cruz y me sigue, se adhiere firmemente a mí, conformándose enteramente a mi ejemplo al vivir y si es necesario, también al morir. Y eso me lleva Eclesiástico capítulo 4, versículo... Fuck, man. Shit. Eclesiástico capítulo 4, versículo 28. Lucha hasta la muerte, Selakia. Lucha a muerte por la verdad, y el Señor Yahweh Bahashem Yahushai combatirá por ti. Tal cual, man. Estamos cargando nuestra cruz y siguiendo a Yahushua, por lo tanto, eso que es equivalente a estar adheridos firmemente al Señor para vivir por Él y vivir de acuerdo a su ejemplo, o si es necesario, morir por Él y morir siguiendo su ejemplo. Y quien no siga esa manera en la cual ha dejado testimonio, no es digno de mí, dice. ¿Ok? Aquel que no viva de acuerdo como Yahushua lo expuso mediante su vida cuando caminó en la tierra, aquel que no viva de esa manera no es digno de él.
Eso es algo pesado, man, porque hoy todo el mundo se cree el más espiritual, religioso, erudito, summa cum laude, pero nadie quiere seguir los pasos de Yahushua porque ni siquiera lo conocen. Ni siquiera lo conocen. Segunda de Corintios, Romanos. Si el Espíritu lo deja aquí, con esta cierro. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. Además, llenémonos también ahora de gozo. Exultemos y triunfemos. ¿Existe esa palabra? Como está dando exultar, sinónimo. Entusiasmarse, alegrarse, exaltarse, gozar, mostrar alegría o gozo. Exultemos, es decir, entusiasmémonos y triunfemos en nuestros problemas y gocémonos en nuestros sufrimientos. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Ok. Pero si acá está escrito es porque esto es posible. Tenemos que tener en mente eso. Si está escrito es porque es posible. Y no hablando humanamente. Ok. Hay cosas que sí, humanamente es posible, pero hay otras en las cuales humanamente no lo es. Necesitamos el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, sabiendo que la presión, la aflicción y las dificultades producen una resistencia paciente e inquebrantable. Y la resistencia fortaleza, desarrolla la madurez del carácter, fe aprobada e integridad probada. Básicamente alguien inamovible en el juicio que determine, naturalmente de acuerdo a las escrituras. Y el carácter de este tipo, porque hay muchas clases de carácter, ¿verdad? Alguien tiene un carácter explosivo, alguno tiene un carácter pasivo, otro tiene un carácter de puro juego, otro es muy serio, ¿verdad? Pero aquel que tiene una madurez de carácter en la cual se ha demostrado su fe mediante sus hechos, mediante sus actos, y todo ha sido en una inclinación a Yahweh Yahushua. Dice, por eso dice, de este tipo, produce el hábito de la esperanza, gozosa y confiada de la salvación eterna, que para ahí es donde estamos tratando de ir día con día. Y produce un hábito. ¿Un hábito qué es un hábito? El hábito es una práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Por lo tanto, produce una práctica habitual, ¿ok? De la esperanza gozosa y confiada de la salvación eterna, porque el diablo está buscando a quien devorarme, y si nosotros no tenemos, se me vino a la mente una escritura. Efesios capítulo 6. Ahí está. 6 y 16. Tomen el yelmo de la salvación. ¿Ok? Y el yelmo es como un casco. ¿Ok? El yelmo es como un casco. Ahí lo tienen, el yelmo. ¿Ok? Este es el yelmo. Y es el espíritu, el yelmo de la salvación. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, está haciendo una alegoría y analogía
con referente a cómo es que nosotros debemos de movernos siendo servidores de Yahweh Bahashim Yahushai, porque no solamente vamos a sufrir, nadie va a expensas a una guerra sin haber cargado sus armas. ¿Cuál es nuestra arma? Esta espada. ¿La espada de qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, las Escrituras es la espada del Espíritu, es el Espíritu Santo. ¿Ok? La parte física del Espíritu Santo. Y te dice tomar el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque en nuestra mente vamos a tener la esperanza. ¿Ok? ¿Dónde te pones el yelmo? En la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿en la cabeza qué es? En la cabeza está tu mente. Tu mente debe estar enfocada en la salvación, la esperanza. Ese va a ser el recaudo. Por eso te dice acá, 4, Romanos 5 y 4. Y la resistencia fortaleza desarrolla la madurez del carácter, fe aprobada e integridad probada. Y el carácter de este tipo produce el hábito de la esperanza gozosa y confiada de la salvación eterna. ¿Ok? Entonces tenemos que producir ese hábito. ¿Cómo lo producimos? Pues madurando nuestro carácter. ¿Cómo maduramos nuestro carácter? Mediante la resistencia. ¿Resistencia de qué? De todas las dificultades y sufrimientos que nos han de acontecer. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos aplicar en aquel momento de dificultad? Paciencia. Que al final Yahweh Shin Yahushai nos va a volver inquebrantables. ¿Mediante qué? Mediante todo lo descrito acá, que al final, ¿en qué concluye? Concluye en el mismo hábito, es decir, en la práctica de que cuando sucedan estas cosas vamos a tener ya la ruta y esa ruta nos va a llevar al yelmo de la salvación, ¿ok? Va a llevar a esto, al yelmo de la salvación, vamos a tener acá. Vamos a recibir los golpes, pero esos golpes no nos van a tumbar, no nos van a sacar las ideas por los oídos. Pero estamos en esta vida para sufrir, hermanos. ¿Ok? Sin más ni más, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Bahashem Yahushua, Bahashem Bahakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.